noche, siendo el día de hoy miércoles 27 de enero del 2021, vamos a tener el curso de Auditoría Financiera 1, para lo cual vamos a compartir la clase del día de hoy. Nosotros estamos en la unidad número 4, en la semana número decimosexta, que es la última semana, en la cual vamos a trabajar por última semana, última etapa o la última fase del proceso de auditoría financiera. Asimismo vamos a tener, recordar un poco el tema de las NIAs que tienen que ver con esta fase de comunicación de resultados. Y por último un video. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar sobre la tercera fase, que es la fase del informe o comunicación de resultados, ¿no? Como siempre nos hemos colgado de la fuente Manual de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de la República. Tenemos entonces que esa tercera fase del informe o comunicación de resultados finalmente es el reporte elaborado por el auditor interno, cuando ya culmina sus revisiones y su levantamiento de información llevados a cabo dentro de la empresa, con el objeto de informarles a ustedes todo lo que se ha encontrado. Hemos visto nosotros, los que hemos trabajado en el Estado, cómo es que finalmente después de unos 3 meses de trabajar, y los que hemos trabajado también en la actividad privada, vemos cómo realizan su levantamiento de evidencias, ¿no? La semana anterior vimos la segunda etapa o la segunda fase, que era evidencias, levantamiento de evidencias de auditoría, y había diferentes tipos de evidencias. Después que el auditor o el grupo de auditores levantó toda la información, lo que viene ahora es comunicar estos resultados. Ahora, ¿a quiénes comunica estos resultados? Es a la alta dirección, en el caso de las empresas públicas, y en el caso de las empresas privadas a la gerencia general, ¿no es cierto? Y en esta comunicación de informes se tiene que tomar en cuenta las observaciones, conclusiones y recomendaciones. La idea de esta comunicación de resultados es determinar en esa comunicación algunas inconsistencias. Esas inconsistencias, más adelante ustedes verán que pueden ser convertidas en observaciones, en la actividad pública sobre todo, después en hallazgos y finalmente ya pasa al dictamen como hallazgo para que se recomiende dar medidas correctivas. Todo esto dentro de la vía administrativa. Si la Contraloría, la pregunta es, ¿la Contraloría General de la República, sobre todo en entidades públicas, puede realizar recomendaciones, puede hasta sancionar administrativamente, ¿no? Puede llamar la atención dependiendo del grado de dureza de la falta, ¿no? Puede llamar la atención por escrito, llamar la atención verbalmente, pero por escrito, suspender a los trabajadores si es que todavía trabajaran ahí, etcétera, ¿no? Pero por ningún motivo esto todo es la vía administrativa, ¿no es cierto? Si algún caso de este tipo que se quisiera convertir, pues el elemento que sirve para poder llegar a la otra instancia, que es la instancia penal, ¿no? En el caso de un fraude, en el caso de un robo, colusión, etcétera. Bueno, todo eso tendría que ser denunciado, ¿no? Denunciado, y esta auditoría formaría parte de ese proceso penal, ¿no? Porque la auditoría en realidad es una herramienta, ¿no? El dictamen del auditor, el informe del auditor finalmente es una herramienta que ayuda a los inversores, en el caso de lo que es inversiones de bolsa de valores, y en el caso de un proceso penal para que puedan o defenderse o atacar si estuviera un fiscal y encontrara que existe algún dolo, y este dictamen ayudaría a que ese proceso fuera confirmándose en el camino si es que fuera así de negativo el tema, ¿no es cierto? Entonces, esta comunicación de resultados o el informe tiene que ser así. Este informe debe ser constructivo, oportuno y que genere valor a las empresas, dice, y a los departamentos auditados. En teoría siempre se habla en positivo, ¿no? El informe debe ser objetivo, claro, conciso y concreto. Y debe tener la característica de calidad. Bueno, por algo son auditores, ¿no? Debe ser comprensible y contundente. Debe incluir un informe con los objetivos y alcance del trabajo, las conclusiones, las recomendaciones y los planes de acción. ¿Cuál es el alcance de estos informes de auditoría financiera, finalmente, ¿no? Porque es una auditoría interna. Las revisiones orientadas deben dar eficiencia y efectividad operacional. Investigación del fraude, dice, ¿no? Claro, o sea, normalmente las auditorías financieras, las que se realizan anuales,
son auditorías posteriores, ¿no es cierto? Ahora está muy de moda, como hemos visto ya en la auditoría de este siglo XXI, la auditoría preventiva, ¿no? O la que va contigua de la mano, ¿no? Hemos visto el control previo, ¿no? Entonces, ese tipo de auditorías son las que en realidad sí te ayudarían a ti como funcionario, o sea, desde el punto de vista técnico, a poder detectar alguna inconsistencia, y ese brazo que se estaría desviando en todo caso dentro del plan estratégico institucional que está planteado, ¿no? Le darías unas medidas correctivas y lo enderezarías para que pueda continuar, ¿no? Pero si nosotros hablamos de una auditoría, que es el caso de nosotros, una auditoría financiera, es la auditoría posterior, ¿no es cierto? La auditoría posterior es aquella auditoría que cuando ya, como digo yo, cuando el muerto está enterrado, ¿no? Estamos hablando de cuando tenemos ya encima el periodo fiscal culminado, hemos cuadrado ya la parte presupuestal con la parte contable, hemos hecho la conciliación anual, hemos ido al MEF y hemos terminado los estados financieros con todos los errores e inconsistencias que corresponden. Después de eso llegan los auditores, en este caso nosotros, y comenzamos a hacer la auditoría financiera, ¿no? Que es todo el proceso que hemos visto, ¿no? Que la planeación, el planeamiento, la ejecución y finalmente el informe, ¿no? Que es este. Entonces, yo estoy, como se dice, por ejemplo, preparando una tesis ahorita referente a ese tema de control previo o control preventivo o control concurrente, ¿no? Que pienso que este tipo de control en la administración pública va a ayudar a que se enderecen las inconsistencias, ¿no? Y no esperar que pase un año, ¿no? Y llegue la auditoría financiera, que es esta, la posterior, y recién se detecte la inconsistencia, llamémosle así, ¿no? Porque todavía no podemos decir que es fraude o no, porque no es un delito todavía comprobado, ¿no es cierto? Entonces solamente se llamarían inconsistencias, pero sí, la tendencia es a investigar si hay algún tipo de inconsistencia o de desvirtuación, del camino que no esté derecho, ¿no? Una cosa así. Eso es una inconsistencia, ¿no? Que se desvirtúa el objetivo principal, que es el bien común, en todo caso en el Estado, ¿no? Y el cumplimiento de esas metas, ¿no es cierto? En el caso de la administración privada, es muy estricto el tema de la auditoría en el tema del fraude, ¿no? Lo que pasa es que en la administración privada existen reglamentos internos bastante estrictos, procesos internos bastante estrictos, sistemas de control interno ya implantados hace muchos años, ¿no? Muchísimos años, planeamiento estratégico, ¿no? Ahí hablan del balance scorecard, hablan del valor agregado, hablan de la cadena de valor, hablan de todos esos procesos administrativos que finalmente van a desencadenar en que los procesos contables se cumplan de acuerdo a las normas establecidas vigentes dentro de las doctrina contable y parte tributaria, finalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa en la administración pública? Bueno, ya nosotras sabemos qué pasa, ¿no es cierto? Hay mucho desorden, es muy grande, ¿no? Es bastante grande la administración pública y hay bastante desorden, hay bastante desconocimiento, ¿no es cierto? Donde no hay un enfoque no comulga, en todo caso, no comulga o no se ve que comulgan, yo lo digo como opinión técnica, ¿no? No se ve que intentan hacer comulgar el tema técnico, ¿no? Proceso del gasto público, el proceso presupuestario, proceso contable, ¿no? Etcétera, todos los procesos, el proceso de mejoramiento continuo con el objetivo del bien común. ¿Me entiendes? Entonces, se mete siempre el tema malo que pienso yo que daña toda la administración pública, que es la política. ¿Ya? Pienso que si se dejara esto, a que los técnicos pudieran ejecutar de acuerdo a las normas establecidas vigentes, ¿no? Tanto contables, tributarias, administrativas, etcétera, 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 algún día esta administración pública podrá cambiar. Mientras no pase eso, esto no va a cambiar. ¿Ya? Hay que hacer los esfuerzos, ¿no? Nosotros desde nuestro escritorio, como digo yo siempre, sumemos y convertámonos en más de a poquitos, como hormigas, ¿no? ¿Y cómo sumarían ustedes? Digo yo,
Sumaríamos si, por ejemplo, nos especializamos en el tema de ser un contador público, ¿no? Y esta profesora está loca, dirá, ¿no? ¿Cómo me va a decir? Claro, yo voy a ser contador público. No, perdón. Estoy hablando de la especialización de contaduría pública a nivel del Estado. O sea, sabemos que existe un contador de la nación, ¿no es cierto? Y hay una área en el Ministerio de Economía y Finanzas donde hay contadores públicos, que son los que arquean y hacen la conciliación con el de la OPP, que es el tema de presupuestal, ¿no es cierto? Y ellos son los que van siguiendo el plan contable general de todo el Estado, con que se cumpla con las partidas presupuestales, ¿no es cierto? Y se va haciendo un monitoreo y finalmente se hace una conciliación. Contador con el de OPP se unen y hacen una conciliación, ¿no es cierto? Ese contador que está en cada entidad, ¿no es cierto? En cada entidad debe ser un especialista en contabilidad. Debe ser, no es que yo gané pues las elecciones y entonces voy a poner a mi primo, ¿no es cierto? ¿Y qué es tu primo? ¿Qué es tu primo? No es contador, ni siquiera sabe qué es el CIAF, ni el SIGA, ni nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Eso mismo pasa con el OPP. Yo soy de la provincia no sé cuánto y me he ganado las elecciones y voy a poner a mi cuñado. ¿Y qué es tu cuñado? No sé, pues. Y así, no voy a poner a mi amigo. Y claro, no se puede poner ahora familiares de no sé cuántos, cuarto grado de consanguinidad, pero puedes poner a mi pata que votó por mí, ¿no? Y ese pata, bueno, ya pues, ¿no? Pero ese pata, ¿qué es? Pues, ¿no? Bueno, como estoy en la cantina y me tomo un montón de trabajos con él, chévere, pues, ¿no? Pero así no es, pues, ¿no? Así alcanzado, quitado, así no es. Mientras los técnicos no tomemos posesión de las cosas que realmente nosotros conocemos, como es el tema contable, presupuestal, administrativo, de tesorería, de control previo, pues lamentablemente el Estado seguirá con estas falencias y estaremos buscando siempre los procesos de supuestamente fraude, ¿no? O pensando siempre en negativo, ¿no? Yo he tenido mucha oportunidad de trabajar 10, 12 años en el Estado. He trabajado en la Municipalidad Metropolitana de Lima, en gerencia de desarrollo social, en gerencia de personal, ¿no? Y siempre obviamente metida en los temas que tienen que ver con la parte financiera, pues, ¿no? La parte de donaciones, la parte de cajas chicas, de entregas de rendir cuenta, manejo presupuestal, he sido jefa OPP. Entonces toda esa experiencia me dice a mí como resultado de que nosotros los técnicos, para ser, como se dice, Perú, la única forma es convertirnos en especialistas. Los contadores que se convierten en especialistas de contabilidad, y entonces te vuelves el contador público de esa entidad. Con tu título en mano, con tus cursos en la Contraloría de SIGA y SIAF, porque el contador que estudia esto, ¿no? Tiene que conocer el SIAF. El que ve el proceso del gasto público, que es el devengado, que es el contador, ¿no? Él tiene que conocer el proceso del gasto presupuestal. Tiene que conocer la parte del SIAF, o el SIGA, que tiene que ver con la parte de tesorería, del girado y el pagado también, ¿no? Tiene que conocer del devengado y tiene que conocer también de la parte del SIAF y SIGA, el tema presupuestal. Entonces, al final, el contador, que es el que contabiliza y registra la operación y hace el tema del devengado, finalmente tiene que conocer de todo. Entonces te conviertes en un monstruo, ¿no es cierto? Te conviertes en un tipo recontra con un montón de conocimiento, y el sueldo de estos monstruos no son despreciables, ¿no es cierto? Porque eres buscado, pues, ¿no es cierto? Entonces así nosotros vamos a ir sumando, ¿no? Y nos vamos a convertir en más, ¿no? Nos convertimos más, ahorita somos 10, después somos 20 y al final vamos a invadir el Estado en la parte técnica, con conocimiento, ¿no? Conociendo, estudiando, y finalmente vamos a desplazar a los políticos porque en realidad van a ver que nosotros somos más. Esa es mi teoría, un poco optimista, en pensar de que algún día nosotros los técnicos vamos a desplazar a los políticos, que no les va a quedar una cosa que cruzar los brazos y decirnos, bueno, amén, ¿no? Que no es lo que pasa ahora, ¿no? Que no es lo que pasa ahora, ¿no? Y lamento, pues, ¿no? Lamentablemente eso está pasando, ¿no? Y bueno, entonces, cuando nosotros hablamos sobre el alcance de los informes de auditoría interna, finalmente lo que queremos es que se cumplan las normas finalmente establecidas de control interno, las normas de contabilidad, las NICS, las NIF, ¿no es cierto? Y para ello
se realizan la revisión de los contratos, las leyes, etcétera, ¿no? Se revisan también los sistemas de información computarizados. Yo he podido estar en la última, bueno, no, en la penúltima empresa donde hubo una auditoría bastante fuerte. Se hicieron 3 auditorías a 3 diferentes periodos fiscales, y el último periodo fiscal, del 2014, encontraron, según ellos, los de Contraloría, una inconsistencia fuerte, ¿no? Para ello tuvieron que levantar todos los sistemas de información, y yo era la administradora de esa época y tuve que colaborar para que puedan levantar todo el sistema de información, y vinieron peritos de sistema, o sea, de ingeniería, obviamente de ingeniería de sistemas, a levantar la información. O sea, dentro del paquete, dentro del equipo de auditoría, existen peritos contables, peritos de ingeniería de sistemas, etcétera, si es que se requiere, ¿no es cierto? Entonces todo eso también se levanta y se revisa y se informa, ¿no? Bueno, eso es lo que más son. También se hacen las revisiones de los controles contables. Obviamente, ¿no? Los controles contables son uno en base a los estados financieros. Se hace una revisión de todos los controles contables y todos los cruces contables que se pueden haber, ¿no? También se hace una evaluación del control y el riesgo, que hay una evaluación de control-riesgo. Auditoría de los centros de cómputo, análisis de riesgo, de procesos, estrategias de negocio, análisis del problema, evaluación de procesos de gobernabilidad operativa. O sea, se ponen a medir todo, ¿no? Se ponen a medir todo lo que supuestamente estaría auditándose, ¿no es cierto? Que es toda la empresa, en toda la entidad, ¿no? Apoyar a la gerencia en evaluación de riesgos, participar en el diseño de sistemas de información, evaluar los planes de acción y proyectos conjuntos si hubiera una auditoría externa, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el propósito de este informe, de esta comunicación, ¿no? Bueno, representa pues el resultado final de todo el trabajo de auditoría, ¿no? De 3 meses de chamba. Reporta las condiciones como se hicieron, hay un marco de referencia para una acción administrativa si fuera necesario, y se expone puntos de vista también del que está auditándose, ¿no? Bueno, esto es lo que tiene que tener un informe, ¿no? Una estructura, su contenido, fechas límites de entrega, niveles de aprobación, distribución, seguimiento. Y antes de emitirse el dictamen, tiene que haber una discusión del dictamen, o sea, de este informe, ¿no? Que es la reunión bastante tensa, ¿no? Que se realiza. Al final te reúnes con los auditores antes de la emisión y comienzas ahí a intercambiar las inconsistencias encontradas, ¿no? En la estructura de las operaciones, por ejemplo, tienes que detallar el nombre y fecha de departamentos auditados. De la observación, tienes que decir la observación, cuál es el título. El hallazgo, ¿no? Describir e interpretar brevemente los principales hallazgos, ¿no? Y el efecto o consecuencia de este hallazgo, ¿no? ¿Qué riesgo asociado puede haber al hallazgo, ¿no? Por ejemplo, vimos en el caso de las chicas que expusieron, de Marta y de Daisy, de que ellas habían observado de que finalmente hay el sistema de control interno es lo que está fallando, ¿no? Y eso es gravísimo, pues, ¿no? Las consecuencias pueden ser fatales. ¿Por qué? Porque el sistema de control interno finalmente lo están implementando, pero no lo han terminado, y por no haberlo terminado no está concluyendo el sistema de la parte presupuestal con la parte financiera. O sea, no hay una armonía. Finalmente, esa conciliación que yo les hablo, que se da a fin de mes, a fin de año, de periodo fiscal, debe ser un arroz con mango increíble, pues porque no les cuadra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros en la actividad pública tenemos que ejecutar, acá está la parte administrativa, se ejecuta sobre una base, ¿no? Aquí está la parte administrativa, y la parte administrativa debajo de ellos está la parte de tesorería, la parte logística, la parte de recursos humanos, la parte de tesorería, control previo es una especie de apéndice que va ahí metido antes del devengo, ¿no? Y tesorería va el girado y el pagado, y ahí regresa a contabilidad para el registro, y ahí retorna otra vez para la tesorería, ¿correcto? Patrimonial y sistemas, o sea, todo eso lo maneja un administrador, que está a la par con el jefe de OPP. Pero este señor o señorita de la administración ejecuta todos estos procesos logísticos, de recursos humanos y patrimoniales, etcétera, de acuerdo a un tema presupuestal. Y si ese tema presupuestal no está bien diseñado, bien
Acordémonos que un año antes es que se presenta la propuesta de la formulación de presupuesto, desde abril del año anterior, ¿no es cierto? Entonces, si ese plan, ¿no? Ese presupuesto, o ese PIA, que ya finalmente es un PIN porque se modifica y se realizan modificaciones presupuestales, no está en coordinación con la ejecución, bueno, pues esto es fatal, ¿no? Es fatal porque ahí significa que el sistema de control interno ni siquiera está bien implementado y finalmente como ellos llegan a deducir o a finalmente dar su opinión, es que puede ser terrible porque ese sistema está en vías de, pero no está resultando, ¿no? Porque esto es una inconsistencia bastante fuerte, ¿no? Que puede traer cuestiones y riesgos asociados fatales. Fatales por el cumplimiento de estas partidas presupuestales que no sean de acuerdo al proceso del gasto. Y el proceso del gasto tiene una secuencia, ¿no es cierto? Bueno, chicos, eso sería, ya más o menos. Bueno, y finalmente las conclusiones y recomendaciones y los comentarios del que está auditado, que también tiene que hablar y opinar en esa reunión. Tiene que ser precisa, que libres de errores y distorsiones este informe, objetiva, que sean justas, imparciales y sin desvío, simplemente decir lo que es. Claras, son fácilmente comprensibles y lógicas, evitando el lenguaje técnico innecesario. A veces los auditores pecan en utilizar un lenguaje muy técnico y entonces confunden al momento de dar la inconsistencia. Y por último, concisa. Van a los hechos, evitan elaboraciones innecesarias, detalles superfluos, redundancia y uso excesivo de palabras. Constructivas, son útiles para el cliente del trabajo y la organización, conducen a mejoras que son necesarias. Claro, aquí puede salir el producto si solamente son cuestiones netamente técnicas, si no hay un dolo, no hay una colusión, no hay un fraude, etcétera. Ya es una cuestión que puede convertir en una cuestión preventiva, ¿no? Puede iniciarse un proceso de mejoramiento continuo, ¿no es cierto? Y ese proceso de mejoramiento continuo que está estipulado dentro de la ley, ¿no es cierto?, puede ayudarte a que todas esas desviaciones, ¿no?, o inconsistencias vuelvan al carril del plan estratégico institucional y finalmente, mediante este proceso de mejoramiento continuo, tú conviertas todas estas inconsistencias y estos nudos o cuellos de botella los desates y los parches con un proceso de mejoramiento, ¿no? Y des las medidas correctivas, ¿no? Las medidas correctivas a que puedan solucionarse estos cuellos de botella, ¿no? Si es que son netamente administrativos, ¿no? Por ejemplo, este sistema de control interno es netamente administrativo, que puede conllevar a un tema penal si es que no se parcha, ¿no? O sea que cuidado. Completas, no les falta nada que sea esencial para los receptores. Obviamente tiene que ser así, ¿no? Y oportunas porque son realizadas en el tiempo debido, claro. Antes de que continúe avanzando el siguiente periodo fiscal y si es posible antes que termine la declaración anual del impuesto a la renta a ser presentada, ¿no? Eso sería mucho mejor, ¿no? Los criterios técnicos para la redacción del informe. Tienes que asignar un título al informe en función de la naturaleza del trabajo, obvio. Elaborar un índice que permite a cualquier lector localizar rápidamente el material que desea. Establecer en el cuerpo del informe títulos, subtítulos, subrayados u otras formas de llamar la atención, lo cual refleja la claridad del contenido. El estilo de redacción debe ser firme, pero a la vez cortés, enfatizando los aspectos relevantes, ¿no? O sea, las inconsistencias o el asunto que se ha revelado en esta auditoría, ¿no? Utilizar diagramas, anexos, ilustraciones, ejemplos que permitan su comprensión para evitar largas explicaciones, ¿no? Redactar oraciones cortas con palabras de pocas sílabas para que y estos términos técnicos con su significado para que pueda ser aclarado, ¿no? El informe debe estar completo y carente de errores. Asimismo debe ser conciso pero claro. Su redacción debe hacer referencia a la situación actual y a las acciones a tomar. Debe destacar los beneficios presentes y debe acompañar el informe con una carta de envío, la carta famosa, ¿no? Una carta que se envía del auditor hacia la alta gerencia. La forma de presentación de los comentarios debe ser imparcial y objetivo, plantear el problema, indicar la causa, el efecto que este problema conlleva debe ser posible
cuantificar el efecto, proponer recomendaciones y alternativas de solución, beneficios que se obtendrían al adoptar la recomendación. El proceso para la elaboración del informe es revisar la calidad de los papeles de trabajo, concluir puntos pendientes, tabulación de los hallazgos, si hubieran más de uno hay que hacer todo un cuadro, ¿no? Selección de los hallazgos relevantes, corroborar evidencia suficiente y competente y analizar el impacto del hallazgo. Redacción de los hallazgos en orden de importancia, redacción de las recomendaciones, hay un primer borrador de un informe que es cuando se hace la reunión, control de calidad, discusión con los involucrados, ahí con ese primer borrador se hace una reunión con los involucrados. Y finalmente después de esa reunión se hace un borrador final, que es la discusión con la alta gerencia. Y de ahí se entrega el informe final. Los requisitos técnicos de redacción del informe tienen que ser mínimamente con claridad y simplicidad, exactitud, concisión, oportunidad, utilidad, un tono constructivo y una sustentación adecuada. Una de las cosas que siempre el auditor no debe perder es la cortesía. A pesar de los pasos para redactar antes de la redacción, bueno, obviamente hemos tenido la planificación, la búsqueda y organización de ideas, organización del texto, la redacción del texto, redacción de los párrafos, nexos entre las ideas, puentes entre oraciones, orden lógico de las oraciones, uso del vocabulario apropiado y después de la redacción una revisión del texto, finalmente, ¿no? Bueno, hay que utilizar las formas y tratamientos del lenguaje adecuado y los tipos de informes son 4. Regulares, específicos, especiales y anuales. Lo que normalmente nosotros tenemos en auditoría financiera son los anuales, porque nos hacen la fiscalización anualmente, ¿no? Bueno, otra cosa que tampoco debemos olvidar para esta performance es sobre la innovación que ha habido en el caso de la NIA 701, que justamente se llama comunicación de las cuestiones claves de la auditoría en el informe, ¿no? ¿Qué pasó? Que hubo unas empresas que tuvieron riesgos de fraude. En este caso, una de ellas fue Lehman Brothers, que se colapsó porque hubieron varios motivos, ¿no? Después el otro es Toshiba, WorldCom, etcétera, y hubo una crisis porque los estados financieros, mejor dicho, los auditores, ahí cometieron un fraude porque inflaron las cifras, ¿no? Después vimos en esta diapositiva que tuvimos a una empresa india que finalmente las quisieron coimear, como dice acá, pero ella no se dejó y siguió en la línea de la verdad y finalmente consiguió ser la empresa más respetada de la India, ¿no? El objetivo de la auditoría de los estados financieros lo vimos y tiene que ver con la NIA 701, ¿no? Esto lo vimos el 9 de diciembre, chicos, ya, por si acaso, de todas maneras se los voy a volver a colgar para que lo sepan. Ahí hay algunos dictámenes y opiniones que les puse, ¿no? De grandes empresas auditoras como Deloitte y el Building and Bird. Y bueno, finalmente hay una revolución en los dictámenes de auditoría. Están hablando sobre una nueva NIA, ¿no? Aquí está bueno, en inglés, esta institución, que es un comité que se encarga de la emisión de las normas de auditoría, lanzó sus nuevas normas del informe de auditoría y esta está relacionada, dijimos, a un cambio trascendental y significativo, ¿no? Y tiene que ver con la NIA número 701. Bueno, eso está en inglés, pero en general dice esto, ¿no? Estos cambios iban a revitalizar la auditoría, así como los auditores cambiarían sustantivamente su comportamiento y el modo de comunicar su trabajo, ¿no? Y ahora veamos por qué. Esta es la nueva NIA, la 701, comunicación de cuestiones de auditoría clave en el informe de auditoría independiente. Se determinarán cuestiones claves de auditoría, cuestiones que el auditor considerará más significativas y se tendrán que incluir en el informe con una explicación de cómo se abordaron en la auditoría. Analicemos la nueva norma, que es la 701. Comunicación de las cuestiones claves de la auditoría en el informe, cuando comunicas, ¿no?
NIA 701, comunicación de las cuestiones claves de la auditoría en el informe. La nueva NIA dice lo siguiente: comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente, que dice: objetivo de esta NIA, determinar las cuestiones claves de la auditoría, que son cuestiones claves. Son todas las cuestiones que, según el juicio del auditor, han sido de mayor significatividad. Esto, incluirlo en el dictamen. Nueva sección, cuestiones claves de la auditoría. Dice a la letra: A, describir el motivo del por qué fue seleccionada, y B, describir el modo en que ha sido tratada, ¿no? Esta es la nueva NIA de 701 y esto es lo que debe incluir ahora en el dictamen, ¿no? En el dictamen. ¿Cómo seleccionar las cuestiones clave? Dice la NIA. Población inicial, todos los asuntos comunicados al personal encargados de gobierno corporativo, por ejemplo. Asuntos que requieren una mayor atención del auditor, determinar las cuestiones más significativas y cuestiones clave finalmente salen como resultado. Retirar por requerimientos legales o en casos extremadamente inusuales y finalmente esto pasa al dictamen. Esto es de acuerdo al juicio profesional del auditor independiente. Esto lo vimos en el 9 de diciembre, ¿ya? Pero tiene que ver con la nueva NIA, que tiene que ver con el juicio profesional del auditor independiente, y esas son las consideraciones de las cuestiones claves, ¿no? Áreas que los estados financieros requeridos que para el juicio del auditor sean significativos. Efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativas para que para el juicio del profesional sea valorado. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que les quería traer para que ustedes tengan como colación y lo puedan revisar. Va a entrar en el examen final, definitivamente, porque esto es algo innovador, ¿no es cierto? Es una NIA que es una NIA nueva, ¿correcto? Y esta NIA va a formar parte de lo que estamos nosotros revisando. Bueno, entonces ya hemos tenido el día de hoy, vamos a dar por terminada la grabación. El tema comunicación de resultados, informe, ¿no? Estamos en la tercera fase del proceso de auditoría financiera, cuando se entrega el informe de auditoría, y este proceso en esta parte se llama comunicación de resultados, entre paréntesis, informe. Bueno, muchas gracias por haber asistido a esta sesión. Vamos a dar las gracias por haber estado hoy día, miércoles 27 de enero del 2021, y haber asistido a la tercera fase del proceso de auditoría financiera, comunicación de resultados. Muy buenas noches. En interno hablamos sobre las tareas. Muy buenas noches. Gracias.